La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Bien, permítame presentar al doctor, el doctor Modesto Hidalberto Montoya Zabaleta, profesor principal RENACIT, nivel 2 de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Ingeniería. Enseña física de radiaciones y dosimetría en la maestría en física médica y metodología de investigación. Ex ministro del Ambiente, ex presidente del Instituto Peruano de Energía Nuclear, doctor en física, doctor en gobierno y política pública. Muy bien, mis estimados presentes, recibamos con un fuerte aplauso al doctor. Muy bien, gracias por estar en esta oportunidad, en esta charla, hoy sábado, días previos a los grandes desfiles, que es precisamente propicio para conversar sobre la riqueza y las grandes guerras que se han dado en el mundo, precisamente por quitarle al vecino las riquezas, entre comillas, que en realidad se llaman recursos naturales. Tacna ha sido víctima precisamente de una de las guerras más absurdas que ha tenido acá por los recursos naturales de esa época, el salitre. Tantas vidas por los recursos naturales. Y hasta mitad del siglo XX siempre ha sido así. Los países se enfrentaban por los recursos naturales. Acá el Perú fue invadido también hace 5 siglos por lo mismo, los recursos naturales. El oro, la plata, se iban a Europa y los saqueadores trasladaban esos recursos naturales a los países en esa época industrializados y salían los productos con valores agregados y los saqueadores se quedaban simplemente con algunos centavos y al final terminaban nuevamente en la pobreza. A mitad del siglo XX ocurre un fenómeno extraordinario. Se descubrió la fisión nuclear, que era en realidad un fenómeno que servía para hacer una bomba atómica y también reactores nucleares que generaban energía eléctrica en inmensas cantidades. El país donde se hizo la bomba atómica fue Estados Unidos, un país que era de obreros y campesinos. Quienes hicieron la bomba atómica fueron precisamente científicos que partieron de Europa, porque Europa se había convertido en un campo de batalla, pero sobre todo porque el dictador de esa época, un alemán, donde se descubrió este fenómeno, se peleó y persiguió a los científicos por ser de origen judío, como ustedes saben. Y los científicos judíos, liderados por Albert Einstein, se fueron a Estados Unidos y ahí se construyó la bomba atómica y se hizo simplemente porque Hitler había ordenado que los científicos alemanes a su orden hagan esa arma. Pero los científicos que amaban la libertad eran más poderosos y la hicieron en Estados Unidos. Estados Unidos ganó la guerra, el mundo occidental en realidad no nazi, pero Estados Unidos descubrió algo que cambió totalmente la historia.
descubrió que la riqueza ya no estaba en los recursos naturales solamente, pero sobre todo la riqueza estaba en el conocimiento que habían llevado los alemanes científicos, los franceses, los austriacos, etcétera, que se fueron a Estados Unidos. Al descubrir este fenómeno, este nuevo hecho histórico, se preguntaron, ¿entonces podemos dominar todos los campos de las actividades humanas simplemente jalando, trayendo la nueva riqueza que hemos descubierto, que es la riqueza que se genera en el conocimiento, en la investigación? Nosotros dijeron, nos basta con soñar, y aquellos que saben concretarán, harán realidad el sueño de nuestros ciudadanos. Y así se pusieron a soñar. Quisieron o planificaron, manifestaron su deseo de conquistar el espacio y se preguntaron, ¿pero quién domina una tecnología que nos permita dominar el espacio? Tiene que ser un experto en cohetería. ¿Quién domina la física de la cohetería? Pues era Werner von Braun, que fue un nazi que trabajó para Hitler y que en los famosos cohetes B-2 bombardeaba desde Alemania a Londres en la guerra, que normalmente debió ir a prisión, como todos los que sirvieron a Hitler, pero como los Estados Unidos necesitaba ese conocimiento, más bien lo llevaron a él, a todos sus colaboradores, y también, por supuesto, los laboratorios completos se los llevaron a Estados Unidos en embarcaciones gigantescas, para que en lugar de colocarlo en prisión, convertirlo en el ícono de la ciencia norteamericana, Werner von Braun. Es así como Estados Unidos, como ustedes saben, llegó a la Luna con la colaboración de científicos que conocían, que habían investigado el tema de la cohetería. El hombre en la Luna fue el símbolo máximo de la conquista que se logra con la investigación científica y tecnológica. A partir de ese momento se intensificó la nueva forma de guerra, porque la guerra no ha terminado, continúa. Pero esa nueva forma de guerra se daba no para invadir territorios, no para extraerle, quitarle el oro, el cobre, el litio a otros países, sino que se trataba de jalar la nueva riqueza que era el conocimiento. Y esa riqueza que se daba en la investigación y que estaba en el cerebro de los investigadores, ingenieros, científicos, biólogos, químicos, matemáticos, ahí estaba la riqueza. Y había que robarle, entre comillas digo yo, al mundo entero sus matemáticos, sus científicos, sus físicos, sus químicos. ¿Será necesario ir con nuestras armas, nuestros ejércitos a invadirlos? No. Trazaron una estrategia de atracción de talentos, de científicos, de ingenieros, de físicos, etc. Es así como ellos se han vuelto cada vez más ricos, y los países como el Perú, que no valora todavía, los gobiernos no valoran todavía, no han comprendido, son incapaces de comprender esta nueva realidad, no hacen nada por impedir que nos sigan llevando a nuestros científicos. Es como si que no hubiéramos comprendido el valor del salitre y más bien hubiéramos entregado que se lo lleven sin ningún problema. Esta nueva guerra que existe y que es más cruenta que la anterior, no es defendida por los gobiernos nuestros porque son ignorantes, no saben de ese nuevo valor.
Estados Unidos y Europa se convirtieron poco a poco en las potencias industriales que monopolizaban los productos de alta tecnología. En los años 50, 60, su nivel de vida era pues muy elevado respecto al resto porque vendían a precio exorbitante sus productos tecnológicos. En los años 50, 60 era imposible ver que un profesor universitario, una persona normal tenga automóvil. En los años 60, por Tacna pasaba de vez en cuando un automóvil. Costaba muy caro. Y los productores eran pues Estados Unidos y Europa. Teníamos los famosos Chevrolet, los Ford, ¿no? Los televisores también, los radiotransmisores igual, y los receptores. Todo era caro y muy poca gente tenía esos productos. En los años 60 un televisor lo tenían pues de repente uno en cada cuadra. E incluso me acuerdo que en lugar de ir al cine le pagábamos al vecino que tenía su televisor para ver una que otra serie. Porque esa tecnología era dominada solamente por algunos pocos países, pero que tenía alto valor. Pero como es natural, los países que se dieron cuenta que la ciencia y la tecnología estaban al alcance de todos los gobiernos que comprendían ese fenómeno, empezaron a surgir otros países que hacían lo mismo, hacer investigación, hacer ciencia, tecnología. Empezó, por ejemplo, Japón a desarrollar productos tecnológicos y a partir de los años 70 los automóviles bajaron de precio porque ya no era el monopolio de unos pocos países. Acá en los años 70 empezó a llegar, por ejemplo, los autos Toyota. La gente empezó a tener su Toyota, Corona, Corolla, de todo tamaño, a precio prácticamente la mitad de los que antes tenían. Y las potencias anteriores empezaron a sufrir grandes problemas porque las fábricas de automóviles, de televisores, de cámaras fotográficas empezaban a cerrar porque ya no eran competitivas. Sin embargo, el punto más importante en la historia de la humanidad empezó en el año 1978. Antes del 78, el país más grande del planeta, más poblado, China, era extremadamente pobre. La gente moría de hambre por millones. A los científicos, a los ingenieros los enviaban al campo a sembrar con los campesinos, a las fábricas para que aprendan a hacer el trabajo duro. Gran error, ahí se estaba perdiendo el conocimiento. Por eso es que China tuvo millones de muertes. En 1978 murió Mao Zedong, o más o menos por esa época, y regresó de esos lugares de exilio, de trabajo forzado prácticamente, regresó un líder muy pequeñito, se llama Deng Xiaoping. Deng Xiaoping había estado en Francia 6 años y en Francia, que le dan mucho valor al conocimiento, le entregó a él esa convicción, la convicción del valor del conocimiento. China en esa época era un país tremendamente discriminador. Aquellos que ingresaban a la universidad eran solamente los recomendados por el Partido Comunista. Los hijos de los militantes del Partido Comunista eran los universitarios, no los otros. Deng Xiaoping
Cuando regresó, él pidió ser ministro de Educación, no de Economía, porque estaba convencido que la educación, la ciencia y la tecnología era la nueva fuente de la riqueza. Se dio cuenta por la experiencia de Estados Unidos. Y convocó a un concurso de admisión a las universidades, ya no basado en el carné del partido, sino abierto a todos: obreros, campesinos, practicantes, militares, soldados, todos. 5 millones de postulantes a las universidades, e ingresaron los mejores de la nación china. Y los preparó en ciencia y tecnología. Se creó el Ministerio de Ciencia y Tecnología, envió al extranjero millones de jóvenes chinos para que aprendan a investigar, aprendan a hacer ciencia. En esa época ya el que habla se encontraba por esos lugares, los años 70, 80, y me quedaba impresionado cómo llegaban los jovencitos chinos a los laboratorios de Europa, Estados Unidos, con un comportamiento muy especial. Yo llegaba lo más temprano que podía al laboratorio y los chinos ya estaban ahí. Me iba lo más tarde que podía y los chinos se quedaban allí. Bueno, pero entonces millones de chinos estudiando por todo lado, pero no solamente se trataba de enviar jóvenes al extranjero para aprender, sino crear las condiciones para que regresen luego. Por eso Deng Xiaoping dijo en una gran frase: esperen que regresen nuestros estudiantes del extranjero y verán lo que es China. Bueno, hoy ya lo estamos viendo. Seguramente aquellos que siguen las noticias, China está creciendo de una manera exponencial, le está quitando los mercados a Europa, a Estados Unidos. Si ustedes en su Google ahora ven allí competencia comercial, tecnológica, China, Estados Unidos, los países europeos y Estados Unidos están terriblemente temerosos, están convirtiéndose como países subdesarrollados. Estados Unidos, que nos enseñó a nosotros el libre mercado, ya quiere frenar los productos chinos, ya quiere ponerle impuesto de 100% de aranceles. Es decir, se está defendiendo como cualquier país pobre, ya no como el gran líder del libre mercado, que se compre lo que se quieran, que entre o salga lo que sea. No, se defienden porque no pueden ya con los chinos. ¿Qué pasó? China comprendió el valor del conocimiento y los otros países, si bien lo conocían, no tanto con la pasión que lo sí hacen los chinos. Como ustedes saben, soy investigador y no solamente investigo física, sino me intereso en muchas cosas. Entonces me dije, ¿de dónde viene ese pensamiento chino tan poderoso que hace que su gente esté trabajando intensamente? Y descubrí que viene de una filosofía especial que ellos tienen, una manera de vivir, de ver las cosas, cuyas raíces están en la filosofía de Confucio. Ustedes pueden buscar también la filosofía de Confucio. Acá nosotros tenemos pues los mandamientos, ¿no?, que no nos han servido mucho, dicho sea de paso. Pero Confucio, el filósofo, señala lo siguiente. Hace una lista de todas las virtudes que se tienen en el occidente. La bondad, la humildad, etc. Todas las virtudes, y comienza a decir: tú puedes tener la virtud de la humildad, te felicito, pero si no tienes el amor por el aprender, tu virtud es banal. Tú puedes tener la virtud, y hace la lista completa, ¿no?, uno por uno, y siempre le añade: pero si no tienes el amor por el aprender,
poca cosa es lo que tienes. Eso es lo que anima a los jóvenes chinos y por supuesto el amor es muy importante. Por mi parte, yo fui educado por mi abuelo materno, un indio de la comunidad cuidista a 4.000 metros sobre el nivel del mar en Salpo, y él me dijo en varias oportunidades que el placer no está en meter el gol, el placer está en el jugar, el placer no está en saber, el placer está en el aprender. ¿Qué placer tienes sabiendo cosas? Oh, yo sé cosas, qué placer. No, eso no, es el proceso de aprender. Y para justamente hacerme comprender a mí cuando era niño, que tenía 10 años, ¿en qué momento tú tienes placer? ¿Cuando estás jugando o cuando metes un gol? Bueno, cuando metes un gol, pues es unos cuantos segundos de alegría, pero el placer está en el aprender. Sin embargo, el abuelo se quedó corto porque una cosa es el placer por aprender y lo otro, muy diferente y muy superior, es el amor por el aprender. Placer es tener gusto por aprender, pero el amor es estar dispuesto a dar la vida por el aprender. Qué gran diferencia, ¿no? El amor es una palabra muy grande que en el Perú todavía no la hemos comprendido perfectamente, ¿no? Muy fácilmente los muchachos se dicen entre sí, te amo, pero prácticamente es una palabra que no tiene el significado que debería tener el amor. Y el amor por aprender es eso. Acá en Perú ha habido gente que amó el aprender. El Sánchez Carrión murió porque quería saber los efectos de la viruela y se inyectó. O sea, dio su vida por el aprender. Amar a la patria también, dar la vida por defenderla, como ustedes saben acá Bolognesi. Pero la mayoría de las personas dicen amar a la patria y francamente hacen todo lo contrario. Esto es en forma general lo que quiero decirles, pero ahora voy a ir a casos ya particulares con algunas imágenes que las he preparado rápidamente porque fui invitado hace 2 días, 3 días y no he tenido tiempo para buscar más información, pero son imágenes que simplemente dan un mensaje y, por supuesto, en las preguntas podemos ser más precisos. Vamos a ver entonces la siguiente diapositiva. Cuando yo era niño, viví allí donde ustedes están viendo, 4.000 metros sobre el nivel del mar, en Salpo, Tusco, La Libertad, y yo me quedaba maravillado por lo que veía. Están ustedes viendo la Cordillera Blanca, el Huandó y el Huascarán, pero prácticamente el Huascarán está al nivel de mi nariz allí. Y el Huascarán tiene 7.000 metros de altura. ¿A qué se debe ello? Me preguntaba, ¿dónde está? Y mi abuelo era mi maestro, me decía, la tierra es redonda. Y cuando es redonda, como está un poquito del otro lado, el pico más alto se le ve la punta de nuestra altura. Y esos nevados están a 160 kilómetros de donde nosotros nos encontramos. No sé aquí, ¿dónde es 160 kilómetros? ¿Qué ciudad? ¿Arequipa cuánto está? Bueno, desde mi pueblo
a 160 kilómetros se veía esa cordillera. Pero al mismo tiempo veía a nuestros agricultores que hacían ese trabajo duro allí para cosechar unas cuantas papas. Y mi abuelo, los meses de diciembre, me invitaba a nuestro balcón a mirar el paisaje hacia el este y mostraba su temor y que me transmitía, porque pienso que yo soy muy receptor del estrés, de la preocupación. Cuando yo veía a los mayores que se preocupaban, también me preocupaba. De repente ustedes también han sentido eso. Cuando ven a sus padres que de repente no van a tener trabajo, uno siente la desesperación. Pero en el caso del abuelo me transmitía esa preocupación los meses de diciembre, porque en los meses de diciembre se esperaba que comience a llover. Llueve, y si no llueve, no hay que comer. Gran preocupación. Y nuestros familiares campesinos allí ya empezaban a hacer el barbecho, sacar las cosas para prepararse para la siembra, pero sobre todo rogando a Dios, ellos rogaban a Dios que llueva, ¿no? Y entonces el abuelo me hacía preguntas, porque él me educó con preguntas. ¿Quiénes en el pueblo no están preocupados por la lluvia? Por lo menos algunos habrá. ¿Quiénes son? ¿Cuál sería la respuesta de ustedes? ¿A quiénes no le va a pasar gran cosa si no llueve el próximo año en un pueblo como este? Alguien acá viene de origen campesino, de las alturas, donde hay agricultura. A ver, ¿quiénes no se preocupan si hay lluvia o no? De la ciudad. Los de la ciudad no se preocupan con mercado. Los maestros. Los maestros reciben su sueldo del ministerio, llueva o no llueva, se coseche o no se coseche, y compraban sus alimentos de la costa. ¿Y qué tenían los maestros? ¿Tenían minas? ¿Tenían chacras? ¿Qué tenían? Conocimiento. Entonces ahí me di claramente cuenta, y lo que siempre dicen los viejos, o decían, lo que tienes aquí nadie te roba. El resto te lo pueden quitar en un juicio a la fuerza. Tu salitre, ¿qué le pasó con nuestro salitre? Nos lo quitaron. Pero lo que tenemos acá, nadie nos va a quitar. Nadie nos va a hacer guerra por lo que tenemos acá. Esas cosas me enseñó mi abuelo cuando tenía 10 años. Siguiente, por favor. Y al mismo tiempo me di cuenta también, este es mi pueblo donde nací, que nuestra comunidad originaria, que, como dije, indígenas de la civilización Cuye, empezó a tener un gran problema. Se había descubierto que en los alrededores había minerales y comenzaron a llegar foráneos de la costa, de la selva, de otros lados, y empezaron a invadirnos, a hacer pozas de lisiviación, a hacer minas, socavones, y mi abuelo se resistía a ellos. Ninguno de mis tíos, ningún pariente cercano a mi familia, ninguno de ellos se introdujo en esos socavones, más bien trataba de defenderlos. Yo en mi escuelita empecé a conversar con los niños de los mineros, que no eran de los nuestros, y ellos estaban orgullosos de que tenían plata, etc. Veía cómo nuestro pueblo estaba siendo invadido por socavones y minerías. Este es el pueblito. Dios creó todo, igual que Huiracocha, igual, era el mismo, nos creó todo lo que hay. Pero si Dios creó todo,
Dios nos ha dado lo que tenemos, ¿por qué esta gente destruye? ¿No hay una contradicción allí? Dios nos ha dado las plantas, las chacras con todo lo necesario para que surjan los frutos y los estamos echando ácido, los estamos... ¿ah? Por eso pongo ahí, mi abuelo creyente 100% en el Dios Huiracocha, la peor ofensa al Creador es eso. Y después de eso se iban a hacer procesiones, supuestamente, en nombre de la Virgen. Gran contradicción entre tener una religión y destruir lo que el Creador nos ha entregado, nos ha confiado. La siguiente. Mi pueblo tiene una cosa extraordinaria, nos permite ver de lejos. Acá hay una campesina que señala el horizonte, ya no está mirando a los Cerros Nevados, a la Cordillera Blanca, estaba mirando hacia el mar, el horizonte, entonces, y señala como una gran lideresa a dónde tenemos que ir. Pero si nosotros comprendemos el valor del conocimiento, ¿a dónde tenemos que ir? ¿Qué tenemos que hacer? El horizonte, como dijo Deng Xiaoping, está en adquirir conocimientos. Ese es el horizonte. No es ir a tal o cual lugar, el horizonte está en el conocimiento, acercarnos a la obra de Dios. Mi abuelo decía, los hijos preferidos de Dios, Huiracocha, son aquellos que se preocupan por comprender cómo Él hizo su obra. Y eso es los científicos. Los científicos tratan de comprender cómo funcionan las cosas de la naturaleza, es decir, cómo funcionan las cosas que Dios ha creado. Como un carpintero, seguramente a su hijo preferido será aquel que quiere comprender cómo se hacen los muebles. Igual los científicos son, decía el abuelo, una manera de decirlo, por supuesto, son los hijos preferidos de Dios. Entonces, el objetivo es aprender. Bueno, y yo, fanático de esas enseñanzas, me puse a aprender. Acá en la izquierda, no se ve, qué pena, pero se ve un poquito, en la niñez, así estudiábamos, ¿no? En el campo, al aire libre, sin internet, sin nada, con nuestros cuadernitos, aprendiéndonos cosas de memoria. Y, por supuesto, a los niños que no aprendían, más abajo, estaban en el campo. Y el abuelo además me dio una tarea. Los niños hay que enseñarles el placer por aprender. Es el secreto del éxito de un pueblo. Yo hasta ahora preparo niños científicos, aunque por la pandemia hemos cerrado, no sé cuándo voy a volver a hacerlo. En el año 2006 me hicieron una entrevista en la televisión, que en mi programa de YouTube Comienzo, una frase, sin ciencia no hay futuro, que los políticos lo usaron para ser congresistas y luego no hicieron nada por la ciencia. Hay un congresista que logró ser votado con esa palabra, pero en lugar de hacer leyes científicas en el Congreso, se volvió el campeón vacador, no sé, pasó de científico a vacador. Bueno, cada uno toma su decisión, pero yo sigo en esa línea. La siguiente, por favor. Pero no solamente a niños, estamos en la universidad, en el posgrado, etc., diciendo un poco como Bolognesi, hasta quemar la última neurona, no el cartucho, pero la última neurona. Siguiente. Y por supuesto, como los gobiernos no comprenden nosotros hacemos un evento que se llama el Encuentro Científico Internacional y
en ese evento invitamos a los políticos, le decimos, oigan señores, vengan a explicarnos qué van a hacer por la ciencia, por el conocimiento, necesitamos salir de la pobreza. Pocos tratan por lo menos de entender. Busco entrevistas con ellos y formamos un gran evento justo antes de la última elección ese año. Se presentaron un buen número de candidatos, pero uno de ellos, la señora Keiko, nos miraba con desprecio a través de sus representantes. Uno de ellos científico me decía no quiere hablar de ese tema de ciencia y tecnología. Nunca se presentó en ninguno de los eventos que hicimos con la Universidad de Ingeniería, San Marcos. Su idea es comprar aparatos, no crear conocimiento, ¿no? Le llama técnicos, nosotros necesitamos técnicos. Bueno, los técnicos son los que aprenden a manejar aparatos para comprar de los extranjeros esas grandes máquinas, y se necesita gente que maneje eso, pues, los tractores, de las mineras, etc. Y curiosamente se presentó el candidato Pedro Castillo, un maestro rural. Pasó a la segunda vuelta, pero luego me llamó el profesor Castillo y me dijo, doctor, yo estoy prometiendo al Ministerio de Ciencia y Tecnología, quiero ciencia y tecnología como usted, así que apóyeme. Y bueno, lo comencé a apoyar, y dicen algunos analistas que el apoyo científico fue crucial para este resultado. Yo francamente agradezco al profesor Castillo porque creo que es el único político que cumplió. ¿Por qué cumplió? Porque nos hizo trabajar para hacer el proyecto del Ministerio de Ciencia y Tecnología y lo presentó al Congreso, que es lo único que podía hacer el presidente. Ya está presentado, el Congreso lo dio vuelta por allí, y cuando vino la presidenta Dina Boluarte, más bien me enteré ahí que ella ordenó que retiren el proyecto del Congreso. Ni siquiera nos dio la oportunidad de escuchar al Congreso decir no, sino ella misma retira el proyecto. Eso me parece no me parece correcto, ¿no? Es como si era miembro ella del gobierno y se presentó ese proyecto, y ella, cuando tome el poder, retira el proyecto que ella presentó como ministra. ¿Qué se le puede llamar a esa acción? Lo dejo para ustedes que califiquen, ¿no? Pero Castillo sí cumplió, de modo que no me arrepiento de haber participado en ese apoyo. En fin, entonces allí nosotros tratábamos de defender en el gobierno, pero obviamente la mayoría tiene otras ideas, esas ideas alejadas de la ciencia y tecnología. Siguiente. Pero nosotros seguimos, como dije hace un momento, luchando hasta quemar la última neurona. Yo sé que la batalla es dura, pero no nos vamos a rendir. Buscamos que toda la juventud, como la que está aquí presente, empecemos a hacer más marchas, no para tomar Lima, porque ya dijimos, tomar territorios no tiene gran valor, hay que tomar las conciencias, el valor del conocimiento. Por eso es que estamos nosotros convocando a todos para organizarnos y comenzar a hacer marchas por la ciencia. Deng Xiaoping dijo una frase muy importante: no importa de qué color es el gato, con tal que cace ratones. Y la ciencia es ese gato que va a cazar y va a devorar a la pobreza y la va a desaparecer. Sin ciencia, sin conocimiento, seguiremos pobres. Tenemos que armar esta nueva lucha, esta nueva guerra por el conocimiento. Obliguemos a los gobiernos que vengan
que apueste por la ciencia y la tecnología, por la educación de los niños. Es una vergüenza que nosotros, habiendo sido un gran imperio, ahora estemos en la cola en las evaluaciones de PISA, la producción científica. Es una vergüenza que los maestros estén arrinconados con remuneraciones miserables, cuando en los países del Asia, que ahora son ricos, le dieron mucha importancia a la docencia, a la investigación. En Corea, a los maestros se les llama los constructores de la nación. Acá realmente da pena, francamente, cómo es que los gobiernos tratan a los científicos. Conozco a los profesores que se han jubilado de la Universidad de San Marcos y otras, profesores universitarios que reciben una pensión de 850 soles. Viven en la indigencia, en la extrema pobreza, así terminan los profesores. La riqueza ahora está en el conocimiento. Y yo en ningún momento estoy acá ni en ningún otro lugar luchando por los científicos. No. Algunos confunden. Para llorando por los científicos. No. Los científicos se van y tienen una muy buena vida. Pero el Perú, al perderlos, se vuelve cada vez más pobre. De modo que los convoco a ustedes realmente a Finalmente quiero decir una cosa, francamente, ha habido un concurso para la presidencia del CONCITEC. No sé si han enterado, a ver quién se enteró. Un concurso que salieron 3 en la lista, los 3 primeros, y que la presidenta tenía que designar entre los 3. En primer lugar fue una mujer, Yamina Silva. En segundo lugar, un profesor de la Universidad San Martín de Porres. Y en tercer lugar, otra mujer. Entonces me puse a pensar, y nos pusimos a pensar, los políticos deciden con una lógica increíble. Y los científicos, si no nos metemos a la política, vamos a estar siempre en esa situación. Y por primera vez en mi vida, hace un par de semanas o 3 semanas, me llamó el congresista Roberto Sánchez, que también trabajó en el CONCITEC, asesor ahí de la presidencia, y Yamina Silva, la persona que ganó el concurso por la presidenta y que no la designaron. Decidimos participar en este partido Juntos por el Perú y llamamos Juntos con la Ciencia por el Perú. Ese partido fue fundado por Pérez de Cuéllar, embajador exitoso, secretario general de las Naciones Unidas, pero sobre todo pienso que tenemos que estar juntos, porque separados no vamos a hacer nada. La ciencia necesita que todos nosotros nos unamos para que los gobiernos que vengan pues tomen en serio este tema. Vamos a ver si hay otra última, creo que esa es la última, ¿no? Sí, muchas gracias. Una palabra de agradecimiento. Sí. Bien, señores invitados, tomemos asiento. Reiterar el agradecimiento al doctor Montoya por la participación y sus experiencias en lo que ha brindado en la ponencia magistral. A continuación vamos a invitar a la profesora Keila Muñante para que dé las palabras de agradecimiento. Fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes con todos, doctor, colegas invitados de la universidad,
estudiantes y público en general. Bueno, primero quiero agradecer por parte de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental, el del director de escuela y el director de departamento, al doctor Montoya, por su disposición, por esta gran ponencia magistral que nos ha dado y que nos ha enriquecido a toda la comunidad, e incluso su mensaje va a llegar, porque está siendo grabado, a muchas más personas. Y le agradecemos totalmente eso por su vasta experiencia y dedicación que le ha puesto a la ciencia, al cariño que usted quiere. Todo esto es fuente de inspiración para nosotros, que ya somos profesionales, y aún más para nuestros alumnos que son futuros profesionales. Nuestra casa superior está enfocada en darles lo mejor posible para que sean contribuyentes en la sociedad, activos y responsables. Entonces, reafirmamos que nuestra casa de estudios le tiene las puertas abiertas, y en especial nuestra Escuela de Ingeniería Ambiental le consideramos un invitado de honor, así que estamos en contacto con usted y con toda la comunidad, así que siéntanse parte de nuestra familia. Muchas gracias por haber tenido su tiempo, su disposición, en haber viajado de Lima hasta aquí, por haberlo molestado, entre comillas, pero le damos una cálida bienvenida y también con una cálida despedida para que tenga un buen viaje en este día. Entonces, tanto como docentes y estudiantes compartimos un ferviente deseo y esperanza de ser agentes de cambio. Muchas gracias. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.